Buenas tardes a todas y a todos en este segundo ciclo de conversatorios en Derecho Procesal Penal. En esta oportunidad nos acompaña la profesora Joana Esquia. Joana es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene estudio de posgrado en Ciencias Sociales Aplicadas, mención en Criminología en la Universidad de Exeter en el Reino Unido, es magíster en Litigación Oral y Proceso Penal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y ha participado en cursos profundizados de Derecho Penal y Litigación Oral tanto en Chile como en los Estados Unidos. Es socia del estudio EH Abogados, ha publicado en temas de penas comunitarias, medidas cautelares alternativas, ejecución de penas, salidas alternativas y justicia restaurativa. También ha participado como coordinadora del CEJA en evaluaciones de la reforma procesal penal en la región metropolitana, ha dictado cursos en la Academia Judicial sobre temas de justicia restaurativa, ha sido consultora de la OEA y comisionada de la UNICEF por el cumplimiento de estándares mínimos en adolescentes privados de libertad. Bueno, tiene un currículum bastante extenso. La profesora Joana Esquia ha realizado diversas publicaciones, es profesora de pregrado y posgrado, actualmente también profesora de litigación en la Universidad Alberto Hurtado. Bueno, queremos agradecer a Joana que nos acompañe en este ciclo de conversatorios sobre litigación estratégica. Así que muy bien, bienvenida Joana. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias. Muy agradecida por esta invitación. Yo lo que le estaba diciendo a Raúl es que me gustaría compartir un pequeño PowerPoint, es bastante cortito, pero ayuda un poquito a, como el tiempo es limitado, ayuda de alguna manera a ir centrando un poquito los temas, porque la invitación es un tema sumamente amplio, interesante, que en realidad podríamos estar toda la tarde y no es la idea, sino que es tocar los puntos que me parece que pueden ser más interesantes. Déjenme ver si puedo, porque, a ver... Ustedes me dicen si se ve, ¿sí? Joana, ¿se ve? Sí. Ya. Y ahí, entonces. Ahí se ve perfecto, Ahí se ve, ¿verdad? perfecto. Se ve muy bien, Joana. Súper bien. Muchas gracias. Entonces, agradecer a la Universidad de Talca, estoy súper contenta, tengo grandes amigos acá, así que nuevamente agradecer y espero que en algo pueda ayudarles a ustedes que están entrando en este enorme desafío que es la litigación. Entonces, yo siempre que parto con mis alumnos en general, les digo que, y parto por lo que último que dice esta lámina, la litigación es verdaderamente una vocación. Sabemos que cuando estudiamos Derecho nos podemos dedicar a muchas cosas, pero la litigación es verdaderamente una vocación, porque cuando uno se dedica a esto es un poquito como la medicina, la litigación de alguna manera te abarca la vida completa. Yo siempre le digo a los chiquillos que trabajan conmigo, que parten trabajando, mis alumnos, a uno le cuesta años de vida esto, cuando uno está esperando un veredicto, por ejemplo, y uno cree que su representado, por ejemplo, es inocente, esos minutos anteriores al veredicto son de una adrenalina, entonces es una vocación, uno tiene que tener realmente un llamado para participar de esto. Y por eso es bueno advertirlo desde ya. Siempre se habla de litigación como técnica, en general en la mayoría de los manuales. Yo pienso, junto con alguna parte de la doctrina en la litigación, que en realidad la litigación es un arte, es más que una técnica. ¿En qué sentido esto es un arte? Es que la técnica tiene que reflejar algo más. Yo puedo desarrollar muy bien una técnica, pero necesito para hacerlo bien, para ser un litigante sobresaliente, un litigante que está en búsqueda de ser un buen representante de su cliente y un buen interviniente dentro del sistema de justicia, tiene que su estrategia, su técnica, tiene que tener un sustrato cultural, valórico. Yo reflejo en mi técnica aquello que tengo como sustantivamente dentro de mi caso. Y lo vamos a ver, esto a ustedes ahora parece un poquito como teórico, pero vamos a ver en qué se hace carne esto. Yo primero, evidentemente, tengo que aprender a desarrollar la técnica y luego tengo que ser capaz entonces de transmitir este sustrato del cual yo les estoy hablando.
Déjenme ver por qué no me corre esto. Ahí sí. Entonces, las herramientas de la litigación y de la litigación estratégica en particular se pueden dividir en dos grandes grupos, tan importantes uno como el otro. Por un lado está todo lo que le llamamos nosotros la preparación, que es aquello que dice relación con particularmente conocer muy bien nuestro caso, y cuando digo conocer nuestro caso es verdaderamente conocerlo, conocer cada una de las aristas, cada una de las declaraciones, qué diligencias se han decretado, qué diligencias faltan, cómo se hicieron las diligencias, es decir, no es una lectura, ¿verdad?, rápida de una carpeta de investigación, sino que es una lectura y es un conocimiento a conciencia del caso. Ese yo diría que es el primer punto de la litigación, y la litigación exitosa y estratégica. Es decir, aquel litigante que es capaz de ver más allá que una mera declaración. Por ejemplo, ¿cómo se consiguió esa declaración? ¿Ante quién se hizo esa declaración? La diligencia, ¿quién la decretó? ¿Cuándo se decretó? ¿De qué manera? ¿Había o no había, por ejemplo, mérito para, por ejemplo, decretar una medida intrusiva? ¿Qué fue el fundamento? ¿Se fijan? O sea, es un conocimiento verdadero y real del caso, de cada uno de los elementos del caso que tienen ustedes. Luego de este conocimiento en el fondo, lo fáctico del caso, es el conocimiento muy, muy profundo, tanto de las normas procesales como sustantivas. Yo, que ya soy viejita, digamos, me tocó, digamos, formarme cuando existía el sistema antiguo, el sistema inquisitivo. La verdad es que en ese momento las normas procesales tenían bastante poco, no eran de gran interés, se veían muy por encima. La verdad que todo era el derecho penal sustantivo, básicamente, y grandes cosas como los grandes plazos, en fin. Con el sistema acusatorio, con el sistema que tenemos ahora, la norma procesal pasó a tener una relevancia tan importante como la norma sustantiva. Y sobre todo las normas que son procesales y sustantivas a la vez, como vamos a ver más adelante. Conozcan sus normas procesales. Las normas procesales también de alguna manera son el sustrato de las normas sustantivas. Es decir, cuando todos sabemos el derecho penal es un derecho que afecta lo más, digamos, los valores más intrínsecos del ser humano. Y en ese sentido, la norma procesal, el respeto a las ritualidades procesales, a que las cosas se vayan desarrollando conforme a una determinada legalidad, no es algo que sea adjetivo. En este caso, a mí me parece a lo menos, y creo que el derecho procesal en el mundo del derecho penal y en general, a mí me parece que es cada vez más unido a los sustantivos. Entonces, es muy relevante un conocimiento profundo de ambos mundos, de ambas normas. Luego, que yo conozco el caso, conozco las normas, el trabajo de análisis del caso. Una cosa es conocer, otra cosa es analizar. Y analizarlo de todas las perspectivas. Ese trabajo de análisis de un caso dice relación, ¿verdad?, con cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son mis puntos débiles, qué posibilidades tengo yo, por ejemplo, de terminar tempranamente un caso, qué posibilidades tengo yo de negociar un caso, qué puntos débiles, por ejemplo, de la persecución penal pueden llevarme a mí, por ejemplo, a tener una negociación exitosa o quizás un sobreseimiento definitivo. En fin, yo debo hacer un análisis de mi caso con todos los elementos. Una vez que conozco mis normas, conozco mis hechos, hago un análisis del caso. Y luego la preparación, evidentemente, cuando si yo me voy a ir a juicio, por ejemplo, o si yo me voy a ir a una audiencia que es relevante. Por ejemplo, yo considero que esto da para un sobreseimiento definitivo, preparo muy bien esa audiencia, no improviso en estas cosas que son relevantes. Obviamente el litigante, y lo vamos a ver, tiene que tener una importante dosis de flexibilidad, de poder, ¿verdad?, improvisar en ciertos momentos, pero eso es cuando se producen situaciones que yo no pude prever.
todo lo que pude prever, debo prepararlo de antemano. Entonces, por eso tengo que ser capaz de ponerme en el lugar de mi contraparte, de ponerme en el lugar del juez, a los efectos de hacer este análisis y esta preparación de un caso. La preparación dice relación también con, cuando yo me voy a ir a juicio, preparar muy bien a mis testigos, ¿verdad? Conversar con cada uno de ellos si es posible, conversar con los peritos, conversar con terceras personas que me puedan dar luces acerca de lo que ellos han declarado, en fin. La preparación es tremendamente relevante. Y por último, y esto es algo personal de cada uno tiene una manera de organizarse, pero lo que no puede pasar es que yo no me organice en mi litigación. Vamos a ver que cuando nosotros vamos, hay algunas destrezas que yo puedo desarrollar, requiero también de cierta calma, requiero de cierta tranquilidad para yo poder, ¿verdad?, desarrollar estas otras destrezas que quizás no son tan inherentes. Por eso, cada uno buscará la manera. Yo les voy a dar, si nos da el tiempo, les voy a dar algunos tips de organización, pero básicamente la organización del trabajo es fundamental. Un juez, yo le he hecho clase muchas veces a jueces, un juez que ve a un litigante organizado, tranquilo, con su código, con su carpeta, que no tiene que, cada vez que le preguntan algo, tiene que buscar, por favor, 5 minutos. Si yo estoy organizado, sé dónde está cada una de mis cosas, transmito tranquilidad, transmito convicción, transmito seriedad, transmito que estoy preparado y soy persuasivo, como vamos a ver. Entonces, la preparación, por un lado, fundamental. Y luego la ejecución. ¿Cómo ejecuto yo la litigación? Entonces, en la ejecución, vamos a ver que todos o muchos de nosotros tenemos ciertas destrezas inherentes, ¿verdad? O sea, por ejemplo, tenemos capacidad de estructurar información en la cabeza, tenemos capacidades de oratoria, por ejemplo. Hay ciertas destrezas inherentes, pero hay una gran cantidad de destrezas que se pueden desarrollar en la vida, digamos, del litigante, y que yo puedo hacer un esfuerzo para hacerlo. La experiencia es una destreza que evidentemente solo se gana con los años en el ejercicio de esta profesión, pero claramente la experiencia ayuda mucho. Ayuda mucho porque el conocer caso a caso, el haber pasado por ejemplo, por muchos jueces, por distintos tipos penales, por distintos tipos de investigación, evidentemente es una destreza, porque es una destreza que en el fondo se va a adquirir con el tiempo. Otra de las capacidades que uno tiene que aprender a desarrollar en este sistema de litigación, son las habilidades de negociación. Y por eso generalmente dentro de los cursos, digamos, del sistema acusatorio, siempre hay un módulo o se recomienda pasar por algún módulo de negociación, porque este es un sistema que ustedes saben que en un gran porcentaje es un sistema negociado. Y ustedes tienen que ser capaces de sentarse de igual a igual con su contraparte. Y para eso, para tener buenas habilidades de negociación, aparte de aprender ciertas técnicas de negociación, yo tengo que conocer muy bien mi caso. Tengo que conocer cuáles son mis puntos débiles y cuáles son mis puntos fuertes. Porque solo conociendo muy bien mis puntos débiles y los puntos débiles de mi contraparte, soy capaz de llegar a un espacio de negociación que pueda ser exitoso para mi cliente. Otra herramienta que es muy importante en la ejecución es conocer el tribunal donde a ustedes les va a tocar litigar el caso. Y esto evidentemente que es más fácil para quienes son litigantes, entre comillas, institucionales, ¿verdad? Habitualmente los fiscales, los defensores, habitualmente litigan frente a un mismo tribunal. Entonces, esto de conocer el tribunal se les hace casi una naturaleza, parte de la naturaleza de su propio ejercicio. Para nosotros, los litigantes privados, esto es mucho más difícil, porque nos toca litigar en realidad, a mí me ha tocado litigar en prácticamente todo Chile. Todos los tribunales tienen, y que dentro de cada tribunal, cada juez además tiene ciertos criterios y ciertas formas de visualizar el proceso. Entonces es muy importante que cuando ustedes tengan un caso de cierta complejidad, evidentemente, conozcan el tribunal. Pregunten a sus colegas, pregunten a los defensores o los fiscales que litigan en ese tribunal, vayan, observen al tribunal, vayan a ver audiencias anteriormente, porque es muy importante. La litigación no es
digamos, no es matemática, no es 1 más 1 es igual a 2, va a depender realmente no solo de la contraparte que tenga, sino también del tribunal que yo tengo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy, por ejemplo, litigando un caso de un delito sexual, sé que algunos tribunales, por ejemplo, son más proclives, por ejemplo, para otorgar medidas de protección hacia las víctimas, y hay otros tribunales que son bastante menos proclives. Entonces, cuando yo estoy preparando a mis testigos, estoy preparando mi caso, debo tener eso presente. Porque quizás el día de mañana, si yo estoy frente a un tribunal que no me va a otorgar medidas de protección, por ejemplo, estoy pensando hacia la víctima, por ejemplo, un biombo, una declaración a través de video grabado, estoy pensando obviamente en víctimas adultas, y quizás la víctima me dice, mira, yo no estoy en condiciones de declarar si es que no tengo alguna medida de protección. ¿Se fijan? Entonces, este conocimiento del tribunal, de cómo se va a desarrollar el juicio, es muy importante que ustedes lo tengan presente cuando ustedes hacen su evaluación de cómo voy a litigar el caso en particular. ¿Qué habilidades podemos nosotros desarrollar? ¿Cuáles podemos desarrollar? Ustedes habrán escuchado a lo largo de estos ciclos en que el litigante, su gran rol, ¿verdad? O su gran llamado es el llamado a persuadir, ¿verdad? A persuadir a un tribunal que su caso tiene más valor que el de la contraparte. Y por lo tanto, yo tengo que construir, ¿verdad?, un relato persuasivo, es decir, yo estoy llamado a persuadir, a que me crean a mí, a que crean en mi caso. Esto que les voy a enseñar a continuación no es invento mío, esto es fruto de años de investigación, sobre todo en Estados Unidos, que llevan años tratando de entender cómo puedo persuadir mejor, ¿verdad? ¿Qué herramientas yo puedo desarrollar para persuadir mejor? Y estas sí las podemos desarrollar. La primera parece como súper políticamente incorrecta a esta altura de la vida, año 2020, con todo lo que uno ve, decir que una presencia física adecuada. ¿Qué es eso? ¿De qué me están hablando? Pues lamentablemente, y aunque sea políticamente incorrecto decirlo, no me puedo quedar callada cuando la gran mayoría de los estudios que se han hecho a nivel mundial han indicado siempre que una persona, mientras más atractiva es una persona, más persuade. ¿Ah? Entonces este no es un llamado a que seamos todos, nos vayamos a hacer una cirugía estética, que es verdad que nos vayamos a estirar la cara, no, estamos llamados a tener una presencia física adecuada. Ojalá no llegar desguayangados al tribunal, ¿verdad? Llegar peinadito, se los dice una bulienta, que en el fondo uno tener una presencia física, no solo que, yo no estoy hablando necesariamente de la formalidad, que yo en lo personal estoy de acuerdo, creo que nosotros estamos también representando un rol en la sociedad que es en el fondo, digamos, aplicar justicia, y por lo tanto yo soy proclive a más formalidad. A mí me gusta que haya un poquito más de formalidad, me gusta la toga, por ejemplo, que se usa casi en toda Europa, se usa en Estados Unidos. Sin embargo, no estoy llamando a eso, estoy llamando a parecer que uno se ha preocupado, a estar bien vestidito, bien peinadito, digamos, ojalá una presencia física. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está comprobado que persuade más a aquella persona que es más atractiva. Es terrible decirlo, pero hay infinitos estudios que así lo indican. Lo mismo la voz. Y esto es como bien dramático, porque también hay un montón de estudios que dicen que las voces graves persuaden más que las voces agudas. Entonces uno dice, pucha, ¿qué hago yo que nací con una voz aguda, por ejemplo? No se trata que tampoco me voy a operar las cuerdas vocales, pero la idea es aprender a proyectar de manera correcta la voz, una voz agradable, no gritar en el tribunal, ¿verdad? O sea, tener en cuenta que una voz bien proyectada, una voz agradable, con tonos, con capacidad de hacer silencios, de hacer espacios, de alguna manera comunicar de una manera verbalmente correcta, me va a permitir y me va a ayudar a persuadir mejor. El uso correcto del lenguaje, evidentemente.
nosotros en un tribunal debemos hacer uso de un lenguaje que no estamos llamados a ocupar ni palabras, ni adjetivos rimbombantes, como a mí me ha tocado, y he sido muy afortunada que me ha tocado hacer clase en gran parte de Latinoamérica, y uno ve que hay ciertas culturas, como en México, por ejemplo, que el lenguaje florido en los tribunales es muy común y es lo esperable. Nosotros en realidad en Chile tenemos que adaptarnos a la cultura que nosotros tenemos, no somos una cultura de lenguaje florido, sin embargo un uso correcto del lenguaje. ¿Para qué decir? No usar, ¿verdad?, groserías, usar un lenguaje, digamos, los verbos correctamente. No estamos conversando con el juez, no estamos conversando con la contraparte, estamos nosotros comunicando de una manera formal ciertos hechos que son relevantes, tanto para mi cliente como para el tribunal, como para la contraparte. Lo que les decía yo, estén organizados, estén preparados, conozcan bien su caso, porque la tranquilidad, la seguridad y la convicción se notan y se transmiten. No es lo mismo un abogado que parece que está todo asustado y que no conoce, que no sabe, a ver, permíteme, magistrado, y voy a ver qué es lo que declaró, a ver, no sé en qué fecha fue. No es lo mismo que un abogado que puede estar súper nervioso por adentro, todos lo estamos, nadie, yo que llevo 25 años siendo abogada, siempre me voy a poner nerviosa frente a una audiencia más o menos compleja. Sin embargo, el estar preparado, el conocer muy bien el caso, da mucha tranquilidad, da mucha seguridad y por ende transmite convicción. Entonces, por eso pongo además, demostrar conocimiento de los hechos y el derecho. No se trata de venir a dar una clase al tribunal, nada más lejos que eso. Los jueces no les gusta, todos conocemos el derecho, todos hemos estudiado, pero demostrar conocimiento sutilmente que yo conozco muy bien mi caso. Puedo contestar las preguntas fácilmente, como les digo, me veo tranquila, me veo, transmito esta seguridad y esta tranquilidad que es tan importante para que el tribunal me observe como una persona que está convencida y que está preparada. La amabilidad yo la resalto porque ciertas personas piensan que la litigación oral tiene algo de agresivo, algo de violento, algo de prepotente. Nada más lejos que un buen litigante, que aquel que grita, que aquel que está agresivo con su contraparte. Yo soy amable y soy amable, debo ser amable con mi contraparte, debo ser amable indudablemente con el tribunal, debo ser amable con los testigos, incluso aquellos que son hostiles conmigo. La amabilidad también es una característica que también refleja y transmite convicción en mi caso. No necesito ser agresiva para probar mi punto. Alguna vez voy a poder subir un poquito la voz, puedo también molestarme, decirle, por favor, señor presidente, instruya al testigo que conteste la pregunta. Pero no tengo que gritar para eso y no tengo que ser violento para eso. Les insisto, la amabilidad transmite convicción. No necesito otra cosa que mi caso para ganar. Luego, sea confiable. Esto no me canso de decirlo. El litigante debe ser confiable. Lo que yo digo es lo más cercano a la verdad. Yo no trato de como decimos en buen chileno, no trato de pasar gato por liebre. Yo soy confiable. Si soy confiable, el tribunal va a creer en mí. Si pierdo la confianza en el tribunal porque dije algo que no era cierto o algo que no constata, primero mi contraparte, si está bien preparada, me va a poder evidentemente, rebatir. Pero además, si pierdo la confianza en el tribunal, he perdido gran parte de la batalla. Otro tema que es más o menos debatible, y esto por eso yo me doy las licencias, digamos, de profesora en este caso, pero son cosas que son bastante debatibles para algunas personas, escoja sus batallas. No hay ningún tribunal que le interese que se pelee, que se incidente, que se objete toda aquella pregunta que es
que ha sido, por ejemplo, formulada en forma incorrecta. Yo soy una convencida de que uno debe escoger sus batallas. O sea, yo no tengo que pelear todo, tengo que saber darle ritmo también a la litigación, y voy a batallar o voy a incidentar aquello que realmente me dañe a mi caso, a mi teoría del caso. Esto también, de alguna manera, transmite también tranquilidad, transmite seguridad, transmite convicción en mi caso. No necesito pelearlo todo, voy a pelear aquello que es solo dañino. Y además, como les digo, permite dar cierto ritmo a la litigación. Las primeras impresiones también son importantes. Entonces, siempre preocúpense de que la primera aparición al tribunal, la primera aparición con su contraparte, sea una impresión buena, que ustedes están preparados, que ustedes conocen el caso, hacer un muy buen alegato de apertura si estamos en el juicio, hacer una muy buena alegato, por ejemplo, si la primera aparición es en una formalización. Siempre esas primeras impresiones son impresiones que de alguna manera son difíciles de mutar en el tiempo. Entonces siempre tengan cuidado con esas primeras veces con el tribunal, primeras veces con su contraparte, primeras veces en general en el litigio. Esto, que es como parte de la charla hoy día, yo empecé a buscar, a mí me ayudó mucho haber participado en el año 2015 con CEJA, que hicimos una evaluación un poco cómo estaba funcionando la reforma procesal penal. Y ahí observamos varias problemáticas o nudos críticos que creo que son interesantes de resaltar el día de hoy, además de algunos otros. Pero estos no son los únicos, para que no pretendo que tengamos un catálogo absolutamente exhaustivo. El primer nudo crítico que yo observo para nosotros los litigantes en general y para el sistema de justicia es esta suerte de burocratización que ha ido experimentando la justicia. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que se van estandarizando ciertas audiencias, se van estandarizando ciertas formas de hacer justicia que no le hacen bien al sistema y no le hacen bien a uno cuando tiene un caso, por ejemplo, que es particularmente complejo o delicado. Yo necesito desestandarizarlo. Por ejemplo, se ve mucho cuando uno compara los primeros tiempos de la reforma con ahora, las audiencias de control de detención, por ejemplo, que me ha tocado ver audiencias de control de detención masivas, en que controlamos la detención de 10 personas juntas. Entonces, esta burocratización, esta estandarización, uno lo ve en los defensores, en los fiscales, que las alegaciones están como casi estandarizadas. Eso de alguna manera se topa cuando uno está muy preparado, conoce muy bien su caso y quiere sacar a relucir un tema que es relevante y que de alguna manera, pero hoy no estábamos preparados para esto. Yo por ejemplo, les cuento desde lo personal, porque me pidieron que también fuera un poquito, también transmitiera como cosas. De repente uno levanta el sobreseimiento definitivo y dice, pero es que eso en realidad no corresponde. ¿Cómo no va a corresponder el sobreseimiento definitivo? Ustedes saben que es un derecho del imputado en cualquier momento, desde el día 1 en que está siendo investigado, puede pedir sobreseimiento definitivo. No, es que no estaba dentro de lo esperable, son cosas que uno dice, no puedo creerlo. O cuando a mí me ha pasado ver controles de detención, más bien desde lo académico, porque me tocan pocos controles de detención, pero de decirle que el juez o jueza le diga al defensor, le diga, oiga, ¿y va a cuestionar la detención? Como que no fuera eso lo que nos ha convocado el día de hoy. Estamos controlando la detención. Evidentemente que necesito que se controle, que se pregunte a qué hora, cuáles fueron las circunstancias. Entonces, cuidado, porque uno de repente, al conocer, al hacer muy bien la pega, se topa con estos obstáculos de que, pucha, que tenemos poquito tiempo. O no hay tiempo en realidad para discutir en extenso algo. Y eso es algo que uno tiene que ser capaz de movilizarlo. Es una suerte como de cruzada, decir, si yo voy a discutir un sobreseimiento definitivo, necesito más de 5 minutos, señoría, sobre todo si estoy en una carpeta de 200
200 páginas, por ejemplo. Otro obstáculo importante es cuando tenemos causas muy complejas, que son la gran mayoría que manejo yo, existe un exceso de información. Exceso, tenemos 200 tomos, 280 tomos de la investigación. ¿Cómo soy capaz yo de transmitir esto? ¿Cómo soy capaz de que el tribunal a mí me entienda? Temas cuando son particularmente complejos. Entonces, eso un litigante debe ser capaz, primero, de ser muy estructurado, de ser capaz de resumir, como los resúmenes ejecutivos que conocemos, ¿verdad? Ser capaz de resumir una carpeta de 290 hojas en un resumen ejecutivo que sea capaz de ser transmitido correctamente al tribunal. Usen apoyo visual, usen lema, usen tema para poder transmitir esto, pero claramente hay un problema cuando hay un exceso de información en cómo soy capaz yo de transmitirlo. Evidentemente, esto solo lo voy a mencionar, un nuevo crítico que hemos tenido este año ha sido, ¿verdad?, la pandemia, cómo verdaderamente balancear, ¿verdad?, una oportuna justicia, una oportuna, ¿verdad?, digamos, que se mueva el sistema versus, ¿verdad?, derechos de un debido proceso, en fin, cómo puedo yo, ¿verdad?, estar cerca de mi cliente, etc. Esto solo lo menciono, yo creo que hay harto dicho ya este año y hay harto publicado, pero es un nuevo crítico que vamos a tener que hacernos cargo, porque esto no tiene mucho tiempo, o sea, no se ve cerca el término de esto, y da la impresión de que algunas cosas van a quedar. Las cosas buenas que se han logrado con la tecnología, con la tele, con las teleaudiencias, entonces tenerlo presente. Los nuevos críticos que a mí me parecen que son más delicados, diría yo, y que no mencionarlo sería no mencionar al elefante en la joyería, ¿verdad? O en la vidriería o en la cristalería, es cuando tenemos casos en que los bienes jurídicos en juego son, por decirlo de alguna manera, de una especial complejidad. Estoy pensando en los delitos sexuales, estoy pensando en los delitos que tienen algún componente político, que tienen algún componente de corrupción, en fin. Uno primero, como litigante, debe entender que todo ser humano, incluido uno mismo, pero particularmente el tribunal, la contraparte y la ciudadanía en general, tenemos prejuicios. Uno puede tratar y uno puede intentar madurar lo más posible, madurar en la tolerancia, pero todos tenemos prejuicios inherentes, todos. Y eso es lo primero que un buen litigante tiene que tener presente. O sea, yo no soy un buen litigante si no soy capaz de, al momento de evaluar mi caso, evalúo los prejuicios que están en juego. Y no solo estoy hablando de prejuicios, pero también los valores que están en juego, o los valores que están siendo en este minuto, ¿verdad?, discutidos. Entonces, estoy pensando, lo primero que uno se le viene a la mente, por ejemplo, son los casos de delitos sexuales en que estaba pensando particularmente, yo no tengo nada que ver con ese caso, así que me siento con la libertad de hablar, por ejemplo, el caso de Martín Pradena, que todos, además que se está transmitiendo todo por el canal del Poder Judicial ahora, entonces estamos muy expuestos los litigantes a los medios de comunicación social, estamos muy expuestos a la crítica, estamos muy expuestos al control entre pares, ¿verdad? Eso es un tema que hay que tenerlo presente. Entonces, cuando uno escucha al abogado defensor, en ese caso, uno puede decir, él tiene un punto, él tiene el deber de defenderlo. Pero cuando yo evalúo mi caso, mi teoría del caso y mi defensa, yo tengo que tener presente los prejuicios y los valores que están en juego. Entonces, yo puedo hacer una defensa muy correcta sin pasar a llevar ciertos valores que son valiosos, ¿verdad?, para la comunidad, por ejemplo. Otro tema que es súper importante y que está muy estudiado, son los sesgos confirmatorios que todos tenemos.
todos tenemos sesgos confirmatorios. Es decir, ninguno de nosotros es un cántaro abierto de recibir toda la información y yo esa información la voy a procesar. Los tribunales también tienen sesgos confirmatorios. Entonces, muy probablemente aquella información que tiende a confirmar aquello que yo pienso o aquella idea que me formé es una idea que va a quedar más plantada en el tribunal. Por lo tanto, yo también tengo que hacer ese trabajo de entender cuáles podrían ser esos sesgos confirmatorios para tratar de neutralizarlo. Algo ya dije, la influencia de los medios de comunicación. Esto es tremendo. O sea, aquí esta cosa, como les digo yo, que se transmitan incluso las audiencias, que a la gente se dicten prácticamente condenas mucho antes que a una persona incluso la formalicen, por ejemplo, es un tema relevante a tener en consideración cuando uno está frente a casos que tienen connotación pública. Uno tuvo que aprender, yo como les digo soy de la antigua escuela, entonces por lo tanto nosotros incluso en clases de ética jamás se podía aparecer en los medios de comunicación social con un caso. Ahora si uno no lo hace, probablemente no está haciendo bien su trabajo, porque la contraparte está litigando por la prensa. Entonces cuidado, ¿cómo hago un correcto y ético uso de esto de los medios de comunicación? Que como les digo, es la plaza pública. Lo mismo que las redes sociales, es la actual plaza pública. No tenemos forma real en este minuto en Chile, por lo menos, de contrarrestar las funas y las verdades o las semiverdades que aparecen en las redes sociales. Y con eso nosotros también tenemos que convivir. Yo creo que ahí vamos a tener que hacer un trabajo legislativo para ver cómo operar, pero claramente es un obstáculo y un nudo muy crítico en este minuto. Y por último es aprender a comunicar los mensajes cuando yo estoy litigando de manera efectiva y de acuerdo a la realidad en que yo me toca litigar. Esto parece como medio teórico, pero la verdad es que en el fondo todo lo anterior dice relación con esto último. Yo cuando voy a elaborar mi caso, voy a elaborar mi estrategia de litigación, tengo que ser capaz de comunicar efectivamente lo que yo quiero comunicar en mi realidad concreta, en mi realidad de los prejuicios que están en juego, en la realidad de los sesgos confirmatorios que están en juego, en la realidad de lo que se ha aparecido en la prensa respecto a esto y en la realidad de lo que ha aparecido en las redes sociales. Esta comunicación efectiva dice relación con yo ser capaz, y ahí les digo que eso es lo complejo de la litigación, y por eso es bueno siempre tener un equipo que toma estas decisiones, es qué cosas, yo puedo tener mucha razón en algo que digo, pero comunicarla de una determinada manera me puede hacer mucho daño digamos, tengo presente estos antecedentes. Estoy pensando en cómo se van a interpretar las solitudes que uno pueda pedir. Por ejemplo, el caso más emblemático de esto es cuando a un cliente le dice, tú tienes derecho a guardar silencio, es un derecho constitucional, es un derecho supraconstitucional y además es un acto neutro. Es decir, el que tú no declares no puede ser tomado en consideración por el tribunal, es un acto neutro, no porque tú no declaraste. Entonces, si bien eso es absolutamente cierto y ninguno de los que estamos hoy día acá puede dudarlo, puede ser un mensaje muy mal comunicado. Estoy pensando, particularmente, porque no voy a tocar mis casos, y ustedes saben, yo estoy metida en varias causas de platas políticas, en fin, estoy pensando, por ejemplo, en el caso cuando el cardenal Esati, no sé si se acuerdan, fue llamado a declarar por temas de encubrimiento, no recuerdo muy bien, y él con todo derecho, su abogado le dijo, guarda silencio. Ese mensaje, el hecho de guardar silencio, que era un derecho constitucional, que tenía toda la razón de hacerlo, fue verdaderamente un mensaje muy mal comunicado y creo que fue un error estratégico de ese caso, sin conocerlo mayormente. Pero como para, de alguna manera, graficarles a qué me estoy refiriendo.
Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido porque creo que ya estoy en el tiempo. Entonces, todo esto que estamos hablando dice relación, ¿verdad?, con la elaboración, cuando yo conozco mi caso, cuando lo he preparado, cuando sé todo, recién ahí soy capaz de elaborar una teoría del caso final, que es única, ¿ah? Y que debe ser, y acá vuelvo a lo que estaba hablando recién, porque todo esto está como vinculado a los nuevos críticos, tiene su teoría del caso, tiene que contener un punto de vista cómodo para el tribunal. No puede ser incómodo. Ustedes tienen que ser capaces de transmitir su caso de manera, como les digo, lo más profesional posible, pero también tiene que ser capaz de que sea un punto de vista cómodo para el tribunal, que permita contextualizar, que permita entenderlo desde la perspectiva que ustedes le están transmitiendo. Debe ser obviamente omnicomprensiva, autosuficiente, explicativa, no puedo dejar temas afuera, ¿verdad? Por eso les digo, mis debilidades, mis fortalezas, las debilidades y las fortalezas de la contraparte. Decisión anterior al juicio. Lo mismo que yo no puedo, me quedan 2 láminas nomás, Raúl, no voy a seguir con lo demás para que podamos abrir las preguntas. Tampoco yo puedo tener toda la razón del mundo, puedo tener un caso precioso, pero si no tengo la prueba que me permita acreditar ese caso, no puedo desarrollar una teoría del caso lindísima si no tengo... a mí me pasó muchos años atrás que tuve un caso, eso es como de libro, que yo defendí pro bono por un tema de una situación, a 2 hermanos que estaban acusados de homicidio. Y estos 2 hermanos habían matado en realidad al hijo de un traficante de drogas muy importante del sector sur de la capital. La verdad del cuento, que no les puedo contar el caso, no hay tiempo para esto, pero la realidad de este caso, la verdad de este caso, que ellos lo mataron porque tenían un miedo insuperable a que esta persona matara a su familia. ¿Ah? Y eso era la realidad, eso era la realidad. Pasaban todos los días disparando por la casa, porque ellos creían, esta persona que finalmente fue la víctima de este homicidio, pensaba que uno de los hermanos lo había delatado, cosa que no era cierto, pero no hubo caso de cambiarles la idea. Entonces, en el fondo estaban todos amenazados de muerte y lo que hicieron estos 2 hermanos fue, en algún minuto trataron de cambiarle, le dijeron, por favor, créeme, no te creo, los voy a ir a matar a todos, y ellos lo mataron. Entonces, yo me fui por una tesis, era abogada bastante joven todavía, de una tesis de miedo insuperable, que era lo que realmente había sucedido. Pero ¿qué me pasó? Me quedé sin prueba. ¿Por qué? Porque nadie, ninguno de los vecinos, ninguno de las familias, salvo la familia muy cercana, estuvo en condiciones de ir a declarar, porque fueron todos amenazados de muerte. Entonces, cuidado, que yo tenía un caso precioso, un caso real, pero no fui lo suficientemente avispada para prever que, no obstante que nosotros le ofrecimos protección de testigo, era demasiado riesgoso para ellos ir a declarar. Y por lo tanto, tuve que alterar un poquito mi teoría del caso ya en la mitad del juicio, y lo bueno fue que obtuvimos logramos transmitir esto, pero sin mayor prueba, entonces logramos una sentencia más o menos razonable. Pero como les digo, yo tengo que, mi teoría del caso la tengo que condicionar a la prueba que previsiblemente voy a tener a mano, ¿ya? Y la última que a mí me gustaría señalarles, porque de esto podríamos realmente hacer una charla muy, muy amplia, es por favor no olvidemos las normas de derecho internacional, que son las que alumbran, ¿verdad? O debiesen alumbrar las interpretaciones del proceso penal. Yo creo que a todos se nos ha olvidado, si uno va al mensaje del Código Procesal Penal, está muy claro que siempre se quiso que fueran las normas de derechos humanos, ¿verdad? Los tratados de derechos humanos que han sido suscritos por nuestro país, los que iluminaran la interpretación de las normas del código. ¿Ah? Entonces nosotros a veces nos quedamos, siento yo, y esto es una apreciación personal, pero creo que tengo razón, porque me ha tocado conocer mucho, tanto académicamente como litigando, nos quedamos de repente mucho en la ley, en lo que dice el código, y si el código no lo dice, resulta que, cuidado, desde el mensaje se dice lo que yo ilumino la interpretación del código, lo que ilumina la interpretación del código son
los textos de derechos humanos que han sido ratificados por Chile. Entonces, es bonito ver cómo cada vez más, pero es un porcentaje muy menor de casos, nosotros hacemos alusión a otras normas, que no son de la prisión preventiva. Yo estoy hablando de otras normas, derecho al plazo razonable, el derecho al debido proceso en el sentido amplio de la palabra, la defensa verdaderamente técnica en el sentido también amplio de la palabra. Entonces, no nos quedemos, yo siento que de repente nosotros nos autolimitamos y yo creo que hay harta avidez de repente de parte de los tribunales de ver defensas y de ver litigaciones por parte de la víctima que tengan estas como características o estos elementos que de repente se echan en falta. Hemos escuchado ahora último estas normas de Belém do Pará, en fin, seamos creativos, es parte de nuestro derecho procesal penal. Yo creo que lo voy a dejar hasta aquí, tenía un par de laminitas más, pero para que podamos escuchar preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Joana. Ha sido muy ilustrativa toda la exposición que has hecho. Quizás podría a lo mejor sacarla la misma como para que tengamos la imagen de lo exacto de todos nosotros. Sí, pero a ver, déjame, como te digo, soy media ñuda. Hay una parte que dice dejar de compartir. Sí. Ahí está, ahí, perfecto. Sí, vale. dejar de... Ya, muchas gracias. Dominaste la tecnología. No fui yo. Bueno. Me ayudaron. Bueno, gracias, Joana. Bueno, ahora corresponde entonces el turno de las preguntas. Hay acá en el chat, voy a leer porque hay una que abre que es Toshiba, que no sé qué, no sé si se puede individualizar porque sale Toshiba. Bueno, la voy a leer, no sé si quiera leerla, pero bueno, dice, siempre la defensa, lo hace como pregunta, ¿siempre la defensa debe tener una teoría del caso? Si mi estrategia es destruir o malograr el caso del fiscal, ¿tendría teoría del caso? El GIER puede obligar al defensor a tener una teoría alternativa del caso si no hay antecedentes. ¿Cómo ser más creativo desde un punto de vista de la defensa? No sé si me estás viendo la pregunta también, yo creo que tú la ves también de ahí. Sí, en el chat. Sí. No, mira, la verdad que siempre la defensa tiene que tener una teoría del caso. En ese caso, el que tú estás planteando, la teoría del caso es decir, ¿sabes qué? El caso del Ministerio Público no es lo suficientemente sólido como para destruir, ¿verdad?, la presunción de inocencia, o para destruir, o no es suficiente para superar el estándar de la prueba razonable, ¿verdad? Esa es tu teoría del caso, y tu teoría del caso entonces la armas en cómo desarmar, en cómo neutralizar los elementos que tiene el Ministerio Público para acusar. Eso es en sí mismo una teoría del caso. Nadie te puede obligar a tener una teoría activa, ni una defensa activa, puesto que, es más, yo diría que el gran porcentaje de los casos de la defensa en general más bien es intentar derribar el estándar de la prueba razonable y no tienes una defensa activa. ¿Sí? ¿Cuáles son las defensas activas? Las causales de exculpación, las causales de justificación y básicamente las coartadas. O sea, es muy poco lo contrario. O sea, nadie te puede obligar. ¿En qué les digo yo que hay que ponerse creativo? Yo creo que hemos dejado, y cuando hablé de la burocratización de la justicia, yo siento que, por ejemplo, cada vez son menos discutidas las audiencias de preparación de juicio oral. Nosotros acá tenemos una legislación que a ti te permite, ¿verdad?, excluir prueba cuando ha sido adquirida con vulneración de garantías fundamentales. Yo siento que esto se ha dejado, los jueces de alguna manera se han como que tan recelosos se discute muy poco. Yo creo que hay que ser muy creativo, creo que la audiencia de preparación de juicio oral, por ejemplo, es una gran instancia donde a ti te permite, la última instancia que tienes para negociar cuando tú tienes, por ejemplo, buenas causales de exclusión de prueba, en fin. Entonces, yo lo que les digo, hay que ponerse creativo, no necesariamente creativo, sino que conocer muy bien su caso. Cuando uno realmente empieza a revisar las investigaciones, se da cuenta que muchas veces hay cosas que
se hicieron de mala manera o se hicieron sin cumplir ciertos procedimientos, ciertos estándares. Entonces, ahí en el fondo vale la pena dar esa pelea, dar esa batalla para que volvamos, ¿verdad?, a discutir estos grandes temas que se han dejado lamentablemente de discutir. Gracias, Joana. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Profesora. Sí, hay Pedro, está Pedro Kurt y no sé quién más. ¿Luis Sepúlveda es la otra persona? Sí, perfecto. pero Pedro, Pedro nomás. después Luis. ¿Ah? Pedro, después Luis. Sí, ¿cómo está? Tomé nota de cosas que me dijo y que me interesaron. Una, en lo que se refirió a la amabilidad que uno tiene que tener en el tribunal con la contraparte, desde el punto de vista de lo que son propiamente las audiencias. Yo comparto. Ahora, sin embargo, pasa, y no es porque quiera hacer la excepción, pero pasa a veces, por ejemplo, cuando uno le toca interrogar o examinar a testigos que no son del todo amables, hostiles, o de repente le toca, no sé, pues carabineros que se cree que tampoco la tonalidad es muy agradable, o un perito que cree que descubrió la pólvora. Entonces ahí pasa a veces que yo creo que la amabilidad tiene ciertos límites, porque uno no podría casi pedirles permiso para el contraexamen. Ese es un punto. Y del punto de vista de qué impacto puede causar, sobre todo en los jueces, no sé cuál es su experiencia. Y lo otro es precisamente cuando uno termina los alegatos de clausura, y pasa también en las cortes, que a los jueces, yo creo que no les gusta tanto el derecho, el tema teórico, porque ellos se supone que son los que saben más que uno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo también uno enfrentar eso? Desde luego los hechos, pero en los cierres o en los alegatos, para qué decir en la Suprema, cuando uno habla de jurisprudencia, es mejor cerrar la puerta y salir porque lo van a echar. ¿Cómo también enfrentar esos cierres de los temas? Súper buenas tus preguntas, Pedro. Mira, en relación a la amabilidad, yo fíjate que incluso cuando tengo testigos hostiles o digamos, desagradables, por decirlo de una manera, la verdad es que tú los descolocas siendo amable. De verdad que es como que yo creo que también es una técnica que tienen a veces, sobre todo los testigos profesionales, de una técnica como de descolocar un poco al abogado. Fíjate que yo, serán los años, que sé yo, pero no piso el palito. Entonces cuando ya es mucho, le digo, señor presidente o sea presidenta, por favor intuya, porque no me ha contestado la pregunta. Entonces, pero como que se descoloca y de alguna manera, fíjate que no se lo esperan, entonces como que bajan un poco esa barrera que tienen y a veces ellos pisan el palito. O sea, yo siempre pienso que es una buena herramienta. La agresividad que uno puede de repente te hace que la persona suba sus barreras y se ponga aún más receloso de las preguntas que tú le estás haciendo. Eso no significa que las preguntas no sean asertivas, no sean como se hace el contraexamen. No es cierto que usted dijo tal cosa, no es cierto que usted, ¿te fijas? Eso, pero uno lo dice, no es cierto que, y como que, te insisto, es súper descolocador, súper descolocado. En relación a la segunda parte, tú tienes razón, yo creo que uno tiene que, cuando uno desarrolla sus alegatos, porque el alegato clausura, los alegatos de la Corte son alegatos en que uno prepara un poquito más, yo creo que uno tiene que ser muy astuto. Efectivamente el derecho así normal, digamos, no vale la pena. De verdad que no vale la pena. Es cuando tú estás, por ejemplo, ¿cuándo vale la pena el derecho hacer? Porque uno obviamente algo tiene que decir, o sea, pero por aquí pasó, ¿te fijas? ¿Cuándo vale la pena? Cuando tú estás levantando una teoría que o es minoritaria o es muy novedosa o que tú estás trayendo de afuera, por ejemplo, de que tú has visto, por ejemplo, no sé, pues, uno típico que ve la sentencia del tribunal de España o qué sé yo, el alemán, y uno cuando traes algo que puede ser novedoso, sin pretenderte profesor, ni mucho menos, pero ahí uno cuando es algo novedoso, yo creo que sí, fíjate, les llama la atención a los jueces. Lo que tú no podías limitarte a repetir lo que dijo Echeverry en el manual, ¿me entiendes? ¿O no? Eso todos conocemos. Entonces, cuando algo particularmente novedoso o cuando es una tesis minoritaria y que tú sientes que en este caso en particular es aplicable. A mí me da muy buen resultado eso, pero pretenderles así las típicas cosas que todos los abogados penalistas sabemos no vale la pena, la verdad. Gracias, Joana, gracias, Pedro. Luis, tenías una pregunta. Gracias, profesor. Profesora, usted señaló que
obviamente tenemos que empezar, o bueno, ya debería ser darle una importancia a lo que establece la Corte Interamericana, los tratados internacionales y ser parte de eso de las alegaciones. Resulta que en materia sobre todo de prisión preventiva vemos que existe un exceso de prisión preventiva y con justificaciones que parecieran no ser acorde a la Corte Interamericana. O sea, ya es discutible el peligro para la seguridad de la sociedad, ya la Corte, desde el punto de vista internacional, ya la Corte Suprema además dijo que eso eran criterios orientadores, me refiero a los de la 140 letras C. Así es. ¿Qué podemos hacer para cambiar eso, profesora? Porque a veces uno cita un tratado internacional, pero pareciera que entra por una oreja y sale por la otra, le dice, mire, sabe que aquí si no hay peligro de reiteración, no tiene sentido el peligro para la seguridad de la sociedad. Esto lo ha dicho la Corte Interamericana Jenkins versus Argentina, Norin Catrimán también dijo que eran criterios orientadores, pero en realidad después seguimos teniendo la misma cantidad de presos, incluso mayores, incluso todas las leyes han ido aumentando las posibilidades de prisión preventiva, sobre todo con los marcos rígidos, etcétera. ¿Cómo cree que podemos cambiar? Primero es si comparte el diagnóstico que yo estoy diciendo y cómo podríamos cambiarlo. ¿Cómo podríamos meter estos tratados internacionales, que obviamente debería ser la fuente principal de derecho en Chile, ya cómo meterlo ahí en el tribunal, en la audiencia, en la discusión, sobre todo, de la prisión preventiva? Mira, yo primero decirte que efectivamente comparto absolutamente el diagnóstico. Segundo, no sé si tú te diste cuenta que yo dije a excepción de la prisión preventiva, porque yo creo que en eso, sobre todo la Defensoría Penal Pública, abrió bastantes caminos en hacer siempre estas alegaciones, y yo no me cansaría de hacerlas. Yo no me cansaría de hacerlas. La verdad es que creo que nosotros tenemos, de hecho el otro día salieron unas estadísticas, se conceden el 90% de las prisiones preventivas que se solicitan, o sea, estamos hablando de... Entonces, o sea, yo no me cansaría de, y eso yo creo que está. Pero también, y ahí un poquito, nuevamente me voy a los nudos críticos que tenemos como litigantes. Nosotros estamos en un contexto social y cultural que es muy proclive a la prisión preventiva. Entonces, es muy difícil que esto realmente lo podamos modificar. No se trata, por favor, que nadie entienda que yo estoy pensando que no tenemos que alegar los principios, ¿verdad?, de que realmente la prisión preventiva es de última ratio, que etcétera, etcétera, que son principios orientadores, que etcétera, etcétera. No estoy diciendo eso, pero creo que ahí hay que hacer un juicio de realidad y yo no creo que lo vamos a poder cambiar en el corto plazo. Yo lo que pensaba más bien, y por eso dije a excepción de la prisión preventiva, que creo que sí se han hecho alegaciones muy interesantes. Yo estoy pensando en otras cosas, estoy pensando en cosas que casi no. Por ejemplo, estas investigaciones de repente que se abren, que son súper indeterminadas, que no tienes o sea, que investigan a una persona desde el día que nació hasta el día sin tener una imputación. Yo no he visto que eso se haya como de alguna manera cuestionado al Ministerio Público. Te insisto, los plazos, que yo no estoy hablando de la pandemia, que uno lo puede entender, estoy hablando de otros, como esto, porque por ejemplo, esto de los presos políticos se está hablando. Yo no voy a hacer un juicio político de esto porque no me corresponde, pero si algo uno puede discutir es decir, mire, los plazos han sido súper extensos. Entonces, si una persona está presa, a lo menos exigir el plazo razonable, ¿te fijas o no? Porque es como dice, a mí me gusta mucho todo lo que dura el proceso, aunque yo no esté preso, es una neutralización de mi principio de inocencia. Entonces hemos discutido poco eso, hemos discutido poco los plazos, hemos discutido poco estas investigaciones indeterminadas, estas investigaciones que son eternas. Discutimos muy poco de fondo, dónde están yendo los recursos de las investigaciones, se están haciendo correctamente. Entonces, a lo que yo voy es a eso, a ponernos creativos en cosas que no se han discutido, porque yo creo que lamentablemente el tema de la prisión preventiva es una batalla que está media perdida por ahora. Gracias, profesora. Gracias. Don Raúl, gracias, Luis. Gracias, Yona. Sí, una Pedro. Pregunta respecto a lo que dijo Luis, que puso un tema muy, muy interesante. Anoche yo soy medio octámbulo y entrevistaron a Cristian Riego precisamente por esto, y dijo que en teoría, o más que en teoría, el énfasis respecto a la prisión preventiva tenía que ser el peligro de fuga más que los otros criterios orientadores a los que se refirió Luis. Y de una cifra que hoy día técnicamente hay 44.000 personas detenidas en Chile, de las
cuales alrededor, aproximadamente casi el 30% están con prisión preventiva, en lo que dice usted, Joana, de los plazos razonables. Entonces, ¿en qué medida estos criterios, porque la legislación va totalmente al contrario, en qué medida en la formación de los jueces, de los fiscales y de los intervinientes podemos aunar al criterio, por ejemplo, de peligro de fuga? ¿Cómo lo hacemos desde la cátedra? ¿Mm? Porque yo creo que eso, a mí me tocó una vez que la Corte a un abogado del Consejo de Defensa del Estado le dijo: mire, señor, sabe que usted también es abogado defensor, usted ha estado también al otro lado. Entonces, desde el punto de vista de la argumentación, por favor, también póngase el traje de la realidad, desde el punto de vista más de garantía. ¿Cómo nosotros, como profesionales, podemos seguir ese camino? ¿Sabes lo que pasa, Pedro? Que yo creo que este camino se ha hecho, yo creo que en la academia, yo creo que incluso los mismos jueces, si lo que pasa es que lo que nos juegan contra, y por eso les decía yo que nosotros como litigantes tenemos que, por un lado, ser bien quijotes, evidentemente, por eso yo les digo, yo seguiría peleando por las prisiones preventivas y todo eso, pero por otro lado también tenemos que hacer juicios de realidad. De verdad hay que hacer juicio de realidad. Nosotros tenemos una ciudadanía que en su gran porcentaje tiene una visión equivocada probablemente de esto de la puerta giratoria, porque cuando uno ve que en realidad el sistema penal más bien es una moledora de carne y que, como te digo, se otorgan el 90% de las prisiones preventivas que se piden. Entonces la verdad es que es bien poco lo de yo creo que más bien hay otras cosas que no son de hoy día, pero para discutir hoy día, que son más bien bolsones de impunidad muy importantes que hay hoy día en este momento, que son los que realmente tenemos, pero acá cuando tienes un imputado conocido, el sistema es un moledor, digamos. Entonces, pero como te digo, eso hay que seguir peleándola desde la academia, desde estos conversatorios, en fin, pero mientras no tengáis una ciudadanía, un congreso, que a lo único son capaces de ponerse de acuerdo es en subir penas y en subir requerimientos de prisión preventiva. Entonces, también hay que hacer un juicio de realidad cuando tú tienes un cliente que, por ejemplo, tiene un delito que va a ser formalizado por pena de crimen, hay que pensar que lo más probable es que la persona quede en prisión preventiva. O sea, no. Gracias, Joana, Pedro. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien más? Joana, yo tengo alguna, si me permiten. Sí, por No, que supuesto. estábamos hablando en relación a lo del plazo razonable. Y tú ahí también hablabas tú de los excesos de información que hay durante la investigación y luego eso se traslada al propio juicio, con lo cual tenemos juicios que duran un año. O más todavía, lo cual que también es bastante discutible, porque en Estados Unidos sabemos que hay juicios que son bastante emblemáticos o temas muy complejos que no tienen esas duraciones. Eso no supone un atentado también contra lo que puede ser el plazo razonable también, porque de alguna manera estamos en un contexto de juicio largo que pueden las personas estar incluso también en prisión preventiva. Entonces, ¿qué valoración se hace o qué se podría hacer frente a eso? Porque uno puede decir, los excesos de información están, o sea, no es una cosa que... Y las mismas partes contribuyen a eso. Sí, entonces... bueno, mira, a ver, esto es un tema súper interesante lo que tú planteas. Mira, por un lado, yo creo, a uno de los temas que toqué, yo creo que se ha sido particularmente tolerante, creo yo, por parte de los jueces de garantía en las audiencias de preparación con la prueba sobreabundante. O sea, hay mucha prueba que es innecesaria o que se repite, y eso en el fondo no se discute particularmente, se permite prácticamente todo. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un trabajo muy importante de parte de las intervinientes del proceso en ser capaces de llevar a juicio la prueba que realmente es relevante y no mamotretos y mamotretos de cosas que se terminan siendo una repetición innecesaria. Yo creo que ese ha sido, porque la norma es súper poco clara en nuestro código, porque dice, en el fondo, si tú la interpretas así como, así estrictamente legalmente, tú solo puedes sacar aquella prueba que es sobreabundante cuando no es pertinente. O sea, pero si es pertinente, en el fondo, o sea, tú podrías llevar 80 testigos que vieron un homicidio,
y son pertinentes los 80 porque todos lo vieron, te fijas, pero sabemos que ahí hay una sobreabundancia, qué sé yo. Entonces yo creo que se ha sido un poquito tolerante con eso. Por otro lado, el tema de los juicios largos, tú sabes que nunca se ha pensado mucho esto, pero también es un instrumento que sirve para el Ministerio Público para presionar los abreviados. Porque cuando tú le preguntas a una persona, ¿quién de nosotros está en condiciones de asistir a un juicio un año que no puedes trabajar porque tú tienes que asistir todas las veces, ¿verdad? Todos los días. Muy poca gente está en condiciones realmente de estar un año, 8 meses en un juicio. Entonces es un tema que siento yo que no se ha discutido mayormente, que hay mucha información muy interesante, tanto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como en la propia Corte Interamericana. El Tribunal Constitucional de Perú sacó un fallo hace poco tiempo muy bueno, que dice relación con el plazo razonable, que tiene que ver con varias cosas. Por un lado, la complejidad del caso. Tú no le puedes, o sea, hay casos que son per se complejos y no hay ninguna posibilidad de achicarlos mucho, sino que eso es uno de los elementos que hay que tener en consideración. Pero también las conductas de los intervinientes del proceso. Entonces a veces son los mismos intervinientes, ya sea tribunales como Ministerio Público, que con sus distintas maneras de llevar el caso han permitido que se vayan excediendo cualquier plazo que es razonable. Y por otro también la conducta del propio imputado, ¿verdad? Que si tú has sido leal para litigar, si no has sido tú el que ha ido atrasando todas las cosas. Entonces yo creo que es un tema que en Chile se está recién empezando a tocar, pero que dice realmente dice relación con la presunción de inocencia, ¿eh? La neutralización de la presunción de inocencia, pero también esta cosa de verte obligado a aceptar un abreviado porque no estás en condiciones de estar un año de tu vida en un juicio. Entonces es un tema interesantísimo que debemos empezar a discutir como academia y como litigantes. Sí, gracias, Joana. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? A ver, voy a revisar. Aquí pregunta María Eugenia Leguía, voy a leerla porque... A ver, María Eugenia Leguía pregunta, ¿a qué se refiere con la sobreexposición de un caso? ¿Está en contra de que las audiencias sean públicas? No, en ningún caso. Yo creo que las audiencias tienen que ser públicas, o sea, eso, salvo excepciones y pedacitos de audiencias que uno puede no, lo que yo estoy diciendo es que ahora tenemos también el canal del Poder Judicial que en el fondo de alguna manera que yo fíjate que yo no tengo una opinión al respecto, no tengo ni una posición, tengo como sensaciones encontradas con la transmisión de estas audiencias por el Poder Judicial. De hecho, a mí me han transmitido miles de cosas que he participado y la verdad es que no, yo lo que estoy diciendo es que esto ha permitido, estoy diciendo, fue como nuevamente un juicio de realidad. Esto de este acceso masivo, digamos, a lo que sucede en tribunales, ha permitido que la gente opine mucho más, probablemente sin conocer demasiado de los temas, porque escuchó un pedacito de audiencia o ha escuchado un día de audiencia, pero no conoce la carpeta de investigación, evidentemente. Entonces hay una suerte de elemento nuevo que le tenemos que meter a la sopa cuando analizamos, digamos, los nudos críticos de la litigación. Me refería a eso, en caso alguno. O sea, yo creo que al revés, yo creo que es un tema de legitimidad del sistema que las audiencias, que el derecho penal sea público y sea conocido por la gente, digamos. Perfecto, gracias, Joana. ¿Alguien más quisiera? La última pregunta, si alguien tiene ya, pues estamos viendo el plazo. Bueno, Joana, te queremos agradecer. Tu participación ha sido muy interesante, porque no ha sido solamente un discurso teórico, sino que interesante porque hemos visto la relevancia práctica del todo y con casos que tú has citado, entonces ha sido muy ilustrativo y
interesante de escuchar y para reflexionar además. Con esto ya vamos a poner término a nuestro ciclo de conversatorios que hemos ido desarrollando durante este año. Este fue el segundo ciclo que estaba asociado también al diplomado en Derecho Procesal Penal. Así que quisiera agradecerle a todos ustedes por la participación en estas actividades académicas. Ya el próximo lunes tendríamos la última clase del diplomado, así que ahí ya vamos a despedirnos formalmente en estas actividades, pero bueno, si alguno de ustedes no los alcanzó a ver, también desearles las felices fiestas. Y bueno, con esto ya damos por finalizado nuestro ciclo, así que muchísimas gracias. Gracias Joana. a todos, y los encuentro unos viernes de Navidad casi, que muy agradecida por su tiempo. Y feliz Navidad a todos también. Un abrazo. Gracias.